Ok, bueno, ya estamos aquí en Discipulado, ya de Efesios 4:23. Hoy es martes 24 de enero de este 2023, ya prácticamente se está terminando el mes, ¿no? Así es que darle la bienvenida a todos los que están conectados y bueno, vamos a compartir otro tema diferente. Les estaba contando ahora antes de empezar a grabar, saludando a Magdalena ahí que recientemente se incorporó al grupo, de que este discipulado de Cartago, bueno, decíamos de Cartago, pero ya se extendió a todo. Inicialmente lo iniciamos con gente de Cartago, pero ya es un discipulado de Efesios 4:23. Entonces, les decía que no era un estudio bíblico porque generalmente no nos centramos ahí solamente. A veces hacemos estudios bíblicos, hemos estudiado varios libros de la Biblia, los libros apócrifos inclusive, y a veces agarramos diferentes temas. El año pasado habíamos empezado como a estudiar ciertas, no le llamemos denominaciones, porque generalmente cuando uno habla de denominación habla de denominaciones cristianas y no cristianas, sino que es bueno entender cuáles son cristianas y cuáles no. O sea, nosotros ya habíamos estudiado, por ejemplo, los testigos de Jehová, y bueno, obviamente por lo que uno conoce, ya todos saben que los testigos de Jehová pues no son cristianos, ¿no? Ellos tienen su doctrina y estudiamos y Paola nos apoyó en eso. Después, Paola misma, que le gusta, le encantan esos temas, no dijo amén, pero bueno, ella, ella también nos explicó lo de los mormones, o sea, también todo lo de qué son, qué creen los mormones, son o no son cristianos, y si no son cristianos, ¿por qué no son cristianos? Entonces, esos son como los grupos más fáciles, ¿cierto? Vamos a seguir haciendo estudios de diferentes denominaciones cristianas y no cristianas. Por ejemplo, que sepamos nosotros cuando le dicen es que yo voy a una iglesia bautista, o sea, que esos son cristianos sí o no y qué creen ellos, ¿no? Yo voy a otra iglesia pentecostal, ¿qué es lo que ellos creen? ¿Son cristianos o no? Yo puedo ir a una iglesia pentecostal sí o no. Bueno, pero hoy vamos a ver el tema de los adventistas, ¿no? Entonces, antes de que Paola arranque, ¿qué creen ustedes? ¿Los adventistas son o no son cristianos? Nada más ahí robándole un minuto a Paola, ¿no? Antes de orar también para arrancar. Pero arranquemos con esa pregunta, dos o tres opiniones. ¿Son cristianos los adventistas, sí o no? Eh, yo, No, buenas no, noches, cualquiera. hermano. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ellos son una secta, porque ellos se Bueno, basan más que todo en el libro de la hermana Elena G. de White, no tanto en la Biblia. El Evangelio no lo practican como practican las profecías eh, ¿cómo se llama? Helen G. de White. ok, pero entonces son cristianos o no, Marilito. No. Entonces no deberías decirle hermana, la hermana Bueno, Elena, bueno, sí. que no es hermana, ¿no? Pues sí, Entonces sí, no sí, sería tienes hermana. razón. Pero bueno, quedémonos ahí nada más para no robarle tiempo a Paola, porque Paola me decía, papá, ya hoy mejor hora y media nada más, no voy a alcanzar. Entonces vamos a orar para dejar a Paola que nos explique y al final volvemos a hacer la pregunta, ¿no? Eh, bueno, voy a orar yo rápidamente. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das, un martes más de poder reunirnos aquí con un grupo de hermanos, de amigos, de siervos, que con el único deseo siempre de aprender y de estar preparados, Señor, para lo que tú anhelas en cada uno de nosotros es que hagamos defensa del Evangelio, Señor, y para eso necesitamos estar preparados. Así es que te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy. Ponemos en tu presencia, en tus manos, señora Paola, que nos va a compartir esta enseñanza sobre los adventistas y guíala, Señor, y dale sabiduría para que ella nos pueda transmitir todo lo que yo sé y me consta que ha investigado, que ha averiguado y el material que ha preparado, Señor. Así es que gracias por la vida de Paola y por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, y que vamos a disponernos con todo nuestro ser a recibir esta enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Paola, toma el control. Bueno, voy a poner mi cámara. Bueno, voy a compartirles el material y empezamos. A ver. Listo, cualquier cosa, si se me corta o si no escucharon algo, ahí ustedes me interrumpen, cualquier pregunta también. Entonces, bueno, así como mi papá está diciendo, ya nosotros, el primero que vimos fueron los mormones, luego
vimos los testigos de Jehová y ahora vamos a ver los adventistas. Estas tres son como las más grandes, digamos, afuera de los cristianos, que uno dice, bueno, estas son como otras religiones como totalmente diferentes, pero sí se ven iglesias, es verdad, como representaciones tanto en el país como a nivel mundial. Entonces, bueno, la iglesia adventista se llama así, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese es como el nombre oficial y el nombre largo. Entonces, como hemos visto en las anteriores, el contenido son 8 cosas. Son quiénes son los adventistas, cómo surgió su historia, los libros sagrados que ellos tienen, los pasos para ser adventista, cuál es la jerarquía que ellos tienen pues a nivel mundial, el adventismo versus el cristianismo. Ahí vamos a debatir si, ¿verdad? Si son cristianos o no, las creencias y las costumbres. Como adelantándome un poquito, digamos como en el 6 7 y 8 cabe como mencionar que estos son más cristianos que las otras dos religiones pasadas, digámoslo así. Entonces, bueno, ahorita ya lo vamos a entrar de lleno, pero sí digamos que haciendo como un un recuerdo y trayendo como a colación las otras dos enseñanzas, digamos, de las religiones, los mormones creían, ¿verdad? Digamos que había el Dios, ¿verdad? Que es Dios y es que es el principal, pero uno, o digamos, la persona mormona puede llegar a ser un tipo de Dios menor. Entonces ellos creen que ahí pueden haber varios dioses. Y los testigos de Jehová creen que solo hay un Dios, Dios Padre, y que Jesús es un hombre perfecto, pero no es Dios. Entonces, bueno, y bueno, entonces ahorita, como teniendo en cuenta como esos dos grandes, digamos, como que, digamos que resumen esas dos, pues entonces entremos a esto. Entonces, el primero, ¿quiénes son los adventistas? Ellos son, digamos, ellos se denominan cristianos, se caracterizan por guardar el sábado como el día de reposo y se consideran dentro del restauracionismo como los mormones y como los testigos de Jehová. Si se acuerdan, ellos son los que dicen que, digamos, que el cristianismo ha estado ahorita, digamos, que se ha desviado y ellos lo que tratan es de agarrar ese cristianismo primitivo de los primeros cristianos y traerlo ahorita a la actualidad. Entonces, ellos también tienen esa, digamos, como esa creencia de traer el cristianismo primitivo y traerlo hacia, digamos, hacia nosotros, hacia lo que estamos. El nombre en sí, digamos que se divide en dos, que son como las dos grandes creencias que ellos tienen, que es el adventismo o el adventista, que viene de Adviento, que es de la venida. Digamos, ellos creen en la segunda venida de Jesucristo y que eso se va a dar sí, sí porque sí, y que Jesús va a venir en físico, ¿verdad? Y el séptimo día, que ya lo vimos en el primer punto, es que ellos guardan el sábado, como todo un judío más, digamos, como lo guarda un judío, así ellos guardan el sábado. Fue fundada esta religión, esta denominación que ellos le llaman así, el 21 de mayo de 1863 en Battle Creek, Michigan, en Estados Unidos, ¿verdad? Como las otras dos también, las otras dos se crearon en Estados Unidos, esta también. Está presente en 213 países y territorios y cuenta con un poco más de 21 millones de miembros. Entonces, sí tiene una representación bastante, digamos que bastante importante alrededor del mundo. Ahora les voy a contar cómo surge y un poco más de la historia. Esto es interesante porque digamos que los orígenes son bautistas, de la iglesia bautista. Digamos que había un grupo, en 1800 había un grupo que se llamaba Movimiento Millerista, que viene siendo William Miller. Este era el fundador de ese movimiento, pero eran cristianos bautistas que ellos se separaron, digamos, como del bautismo, ellos todavía seguían siendo bautistas, pero entonces crearon como su propio movimiento. Entonces, bueno, este es William Miller para que lo conozcan. Ahí está, también estadounidense. Entonces era un granjero de Nueva York y en 1818 él, digamos, ya llevaba 2 años de estudiar Daniel, el libro de Daniel. Entonces él llega a la conclusión, ya leyendo todo el libro de Daniel y por el Daniel 8:14, él dice que Jesucristo iba a volver el 22 de octubre de 1844.
Entonces él dijo, yo ya pasé 2 años revisando todo y Daniel, y él hace cuentas. Y entonces habían como 2.300 soles, entonces son 2.300 días desde este año hasta este año, entonces le da el 22 de octubre de 1844. Entonces, ese día, pues, no pasó nada extraordinario, no, Jesús no vino ese día, y entonces ese movimiento milerista, ¿verdad? Los mileritas, ¿verdad? Se acabaron, porque ese era como el fin de ellos, esperar que el 22 de octubre del 44, de 1844 llegara. Entonces, como no llegó, entonces eso pues se conoce como el Gran Chasco y pues todos abandonaron el movimiento. Pero hubo un grupo pequeño que ellos dijeron, no, es que vamos a seguir continuando como estudiando lo que él ya ha traído, digamos, de esto del libro de Daniel. Y entonces lo que ellos dijeron fue que William Miller, no es que no se había equivocado, sino que él había interpretado mal. Entonces, que digamos, en el 22 de octubre sí iba a pasar algo, pero no era que Jesús venía, sino que era otro, digamos que otro acontecimiento importante. Entonces, ese grupo minoritario son estos tres señores de aquí que fueron los cofundadores de la iglesia adventista. Entonces, ellos lo que dijeron fue que él no se equivocó, sino que en 1844 Cristo, ¿verdad? Jesús, había comenzado una purificación en el santuario celestial. Digamos, en el cielo hay un santuario y él comienza a purificar ese santuario. Entonces, ¿verdad? Lo que ellos dijeron fue que a partir de ahí Jesús está realizando un juicio investigador. Entonces, lo que hace es, pues, revisar los nombres del libro de la vida. Y cuando termine de revisar todos esos nombres, él ahí ya es que va a venir por segunda vez. Entonces, esa segunda vez ya no le pusieron fecha, porque si no, pues obviamente se van a equivocar porque nadie sabe la fecha, pero de que viene, viene. ¿Y cuándo viene? Cuando termine de revisar el libro de la vida. ¿Qué va a revisar ahí en el libro de la vida? Bueno, va a revisar quiénes están vivos y que están, digamos, que son cristianos y quiénes están muertos y que son cristianos. Entonces, eso es lo que él desde 1844 está haciendo, revisando el libro de la vida. Entonces, bueno, yo me río porque sí es un poco como risible, pero pues bueno, este es como el principal y la base de lo que ellos, así es como surgió y así es como nace este nuevo movimiento, digamos, dentro del cristianismo. Entonces, bueno, como ya les dije, son tres cofundadores. Este es Joseph Bates, ¿verdad? Y él fue el que dijo que el día de reposo era el sábado. Y él lo venía trayendo desde, digamos, él era bautista, pero él era bautista del séptimo día, porque hay adventistas del séptimo día y hay bautistas del séptimo día. Entonces él era bautista del séptimo día. Entonces ahora, como era adventista, entonces lo trajo, ¿verdad? Se trajo todas esas enseñanzas, se las trajo para acá. Y entonces él dijo, no, hay que instaurar que el sábado es el día de reposo, que el sábado es el séptimo día. Y entonces lo aceptaron, ¿verdad? Los tres lo aceptaron y lo metieron, digamos, dentro de la religión. Y bueno, y están ya los famosos esposos, ¿verdad? James White y Ellen G. White, que esta es la que ella tiene pues el don de profecía, todas sus conferencias, todos sus escritos. Esto dio inicio a que se desarrollara, se potencializara y creciera digamos, la religión como tal. Entonces, esa es la historia. Empieza desde los bautistas y desde un movimiento bautista y después, como ya no era ni bautista ni era milerista, entonces ahora es adventista. Entonces, para que sepan un poco la historia, obviamente es más larga, pero esto es lo importante. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, ¿verdad? Que yo no haya dicho aquí, ahí lo dice. Ahora, ¿cuáles son los libros sagrados? Ellos, digamos que uno pregunta ahí en todos los
en las chats, digamos, de preguntas de adventistas y todo, y ellos siempre le van a decir que ellos tienen la Biblia como libro sagrado, solamente tienen a la Biblia y la Biblia este, es la única, ¿verdad? Digamos, ya después de ahí es cosas como comentarios y cosas así. Entonces, digamos que ellos les van a decir que, bueno, el libro sagrado es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es la única fuente de sus creencias. Pero también ellos, como Marielos ahorita está diciendo, ellos también se basan mucho en las profecías de Ellen White, ¿verdad? Ellen White fue su fundadora y digamos que ella escribió muchos libros, muchos de ellos tienen profecías y hay otros que tienen consejos, tienen consejería, tienen de todo, escribió ella. Entonces ellos se basan mucho en eso, en las profecías de Ellen White. Yo les traje aquí dos profecías que son como dos profecías de las primeras que ella tuvo, ¿verdad? Porque ella tuvo más de 2000 en su vida y antes, digamos, de formar hasta los adventistas, ella tuvo como dos profecías, dos visiones que le dijo, sí, es que, bueno, ella contaba que en la visión ella, Jesús y bueno, Dios les decía que sí, que por ahí era el camino correcto, que este movimiento militarista, ¿verdad? Los militarios de Miller, ¿verdad? De William Miller, ese movimiento era el verdadero y ahí estaban bien. Entonces ella siguió esa visión y por ahí ¿verdad? Siguió. Entonces, bueno, una de ellas dice que profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos. Y eso está en el libro de Primeros Escritos, página 35 y página 276. Y eso sucedió en 1863 y bueno, todavía Jesús no ha venido, ¿verdad? Y estamos en el 2023. Y luego hay otra profecía que dice que afirmó que el profeta Enoch habitó en Júpiter o Saturno junto con otros seres. Y eso es en otro libro que ella escribió, que se llama Early Writing, en la página 39 y 40. Y si ustedes saben que Enoch digamos que Enoch la Biblia lo tiene en Génesis 5, él, digamos, al final de su vida, digamos, el pasaje bíblico dice que Enoch desapareció y entonces estaba con Dios. Entonces es simplemente lo que la Biblia dice de Enoch es que desapareció y él estaba con Dios. Entonces lo que ella dice es que en sus profecías que Enoch cuando desaparece, él se va a Júpiter o a Saturno junto a otros seres, quién sabe qué. Otro que me pareció muy interesante es que decía que hay algunas razas que, digamos que surgen a través, digamos, de relaciones entre los animales y los humanos. Entonces, esas son razas, que, digamos que surgen por esa unión. Entonces, así, muchas profecías dijo, habían consejos que son consejos que en la misma palabra trae, entonces esas no son profecías, pero les llaman profecías. Y, ay, me salté. Entonces lo que sí, digamos, todas esas profecías han estado en tela de duda y hay una parte, bueno, no lo quería meter, pero se los digo aquí, hay una parte de la iglesia adventista que, digamos, que rechazó rotundamente estas profecías de Ellen White, entonces un ministro, digamos, uno de los grandes ministros de la iglesia, se separó de estos y entonces él formó su propio, digamos que denominación, que ahora se llama Iglesia de Dios Séptimo Día. Entonces, esos son los adventistas normales que no creen y que rechazan las profecías de Ellen White. Entonces, ellos también hacen todo igual, ellos el sábado lo tienen reservado también, pero no se van, digamos, ligados por las profecías de Ellen White. Entonces, ver que estas profecías a través del tiempo también cambiaron. Ella al principio decía como que, ¿verdad? Que habían no, al principio una que sí me interesó fue que al principio ella decía que uno se salvaba por obras. Años después, ella después dijo, no, es que ya tuvo otra visión y entonces ahora la fe y la salvación es por gracia, no por obras. Entonces ella misma cambiaba sus visiones, ella misma cambiaba lo que ella decía y entonces como vimos en las anteriores
digamos como en los mormones y en los testigos de Jehová, se va como moldeando a través del tiempo y no es como que en 1844 se dijo esto y hoy en día está igual. No, ha cambiado, ha evolucionado, ha metido más cosas para que pues seguro, digo yo, y es algo como personal, que la gente también venga, más gente, más adeptos y entonces cambian, ¿verdad? Todas las posiciones de la iglesia. Y bueno, está esta escuela sabática, ellos, digamos que ellos tienen libros que uno tiene que comprar libros o comentarios bíblicos y así, pero este libro es como obligatorio. Y esta escuela sabática, digamos que en los cultos, ahorita lo vamos a ver como más adelante, pero en los cultos, antes del culto hay como un estudio dominical, digamos, como un estudio bíblico. A eso se le llama escuela sabática. Y digamos que alrededor del mundo llevan lo mismo. Es el mismo libro para todos los adventistas alrededor del mundo, obviamente, en español, en inglés, en el, ¿verdad? En el idioma que usted provenga, ¿verdad? Este que está aquí, voy a ponerlo, este que está aquí bueno, va por trimestres. Entonces, este que está aquí es del primer trimestre del 2023. Entonces, este libro, ahorita actualmente está siendo utilizado por ellos en enero, febrero y marzo. Ya en abril tienen que comprar otro y así sucesivamente. Y digamos que hay por edades. Entonces, está cuna, infantes, primarios, están intermedios, adolescentes, jóvenes y los adultos. Entonces, este libro sí lo tienen que llevar, es como un estudio bíblico antes de la prédica, antes del culto, y es a nivel mundial. Entonces, lo puse ahí porque aunque no es un libro sagrado, pues lo utilizan, ¿verdad? O sea, no es como que ellos dicen que esto no es algo sagrado, ¿verdad? Es un estudio, pero pues lo llevan a nivel mundial. Entonces, ellos tienen editoriales, tienen de todo, no es tan fuerte como los testigos de Jehová, porque si nos acordamos, los testigos de Jehová, las finanzas que ellos llevan es por esas editoriales, por todos los panfletos, todas las cosas que ellos reparten. Aquí no es tanto así, pero digamos, este libro de estudios sí es como el que todo el mundo lo tiene que leer y lo tiene que llevar, ¿verdad? Entonces, esos son los libros sagrados que ellos tienen. Ahora, pasos para ser adventista. Aquí estos pasos son más fáciles que los que vimos anteriormente. Siempre digamos que para formar parte de la iglesia tienen que llevar un estudio bíblico de las doctrinas de los adventistas, ¿verdad? Y hay hay como dos formas de convertirse adventista, de ser adventista, digamos. La primera es por el bautizo por inmersión y la segunda es por profesión de fe. Entonces, la segunda es menos utilizada, ¿verdad? Pero sí se puede dar. Entonces, la primera es que se realiza de forma voluntaria un bautismo, ¿verdad? Tiene que ser sumergido totalmente. ¿Verdad? Como lo conocemos normalmente, entonces se sumerge todo y se vuelve. Ese es el bautismo, entonces ellos no creen en el bautismo de los niños pequeños, ellos creen en el bautismo para adultos, entonces ellos, ni un niño ni un joven se pueden bautizar, sino que tienen que ser ya en la adultez que se bautizan. Y después de eso se realiza un voto bautismal, entonces ellos se bautizan y luego ellos lo que hacen es que aceptan de manera pública todas las enseñanzas y todas las creencias de la iglesia. Ya vamos a ver cuáles son, pero digamos que ellos tienen 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista. Entonces, ellos haciendo ese voto bautismal dicen que ellos aceptan esos 28 puntos. Entonces, digamos, esos puntos son fáciles de leer. Usted lo lee y es un parrafito explicando ese punto. Segundo punto y un parrafito y así va. Entonces son como 28 afirmaciones y usted acepta esas 28. Y luego la segunda forma, que es la menos conocida, es por profesión de fe. Entonces, lo que ellos hacen es que, digamos, si usted ya se ha bautizado, digamos, si yo soy cristiana y quiero convertirme a ser adventista, yo ya me bauticé y me bauticé por medio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, ese bautizo
si me cuenta, digamos, ellos me lo cuentan. Pero sí después, entonces yo tengo que ir y públicamente hacer mi voto bautismal de aceptar esas 28 creencias que ellos tienen, que son las que resumen todo. Entonces ya digamos como aceptarlas públicamente y entonces ya ahí me pueden como, puedo convertirme en adventista. Entonces esas son las dos formas. Más que todo es el bautismo, ¿verdad? El bautismo y ese voto. Listo. Ahora sí vamos con la jerarquía. Aquí siempre es como un poco confuso, pero espero que este sea menos. La jerarquía se divide en seis, entonces vamos a empezar desde lo, ¿verdad? Desde lo más grande, desde lo mundial, hasta lo más pequeñito, que son las iglesias locales. Entonces, el primero es la Asociación General, que es el órgano rector de la Iglesia Adventista y sus oficinas están en Silver Spring, Maryland, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esta oficina o esta asociación es la que controla a todos los adventistas a nivel mundial. Luego están las divisiones, que son, es como una unión de países y entonces la Iglesia Adventista tiene 13 divisiones a nivel del mundo. Entonces, está el mundo y lo dividen en 13 partes para que sea más fácil. Luego la unión es, digamos, el conjunto de asociaciones, campos, misiones dentro de un territorio mayor. Entonces, la unión puede ser varias regiones o un país entero, ¿verdad? Entonces, tenemos la Unión Chile, que es el país de Chile, entonces ellos agarraron todo Chile como una unión. Entonces es un país, pero digamos que Brasil, ahorita lo vamos a ver en un mapa, Brasil es muy grande. Entonces lo que hacen es que no es un país entero, sino que son varias partecitas. Entonces está Unión Norte de Brasil, Unión Sur de Brasil, Unión Este de Brasil y así, porque pues Brasil es muy grande. Luego está el campo, misión o asociación, que son la unión de distritos en un territorio definido, entonces puede abarcar alguna región o toda la región. Los distritos son una o varias iglesias dirigidas por un pastor y pues la iglesia local que está compuesta de creyentes individuales. Aquí cabe destacar que ellos se denominan que son protestantes, digamos que los mormones y los testigos de Jehová dicen que ellos no son protestantes, que ellos son cristianos y que vienen del cristianismo primitivo, pero ellos, los adventistas dicen que son protestantes. Entonces las iglesias son iglesias, los cultos son cultos y pues los creyentes somos creyentes y somos, digamos que hermanos. Entonces ellos tienen como digamos que ese lenguaje es más parecido al de nosotros que a los demás, ¿verdad? Que los otros tenían ya como salones del reino y todo eso para llamarlo a las iglesias. Aquí no, aquí la iglesia se llama, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al templo, entonces es un poquito más como, digamos que los nombres es más cercano a lo que nosotros ya conocemos. Entonces, les voy a hablar de la Asociación General. La Asociación General, pues, es el órgano mayor, ¿se acuerdan? Esta es, digamos que ellos em, sí o sí tienen un presidente y un comité ejecutivo, pero ellos cuando llevan a cabo una sesión, ellos, digamos, está el presidente, el comité ejecutivo y delegados de los, digamos, voy a trazarme. Hay delegados a nivel mundial de las divisiones, entonces tienen que haber 13 delegados de cada división. Tiene que haber delegados de las uniones, de los campos, de los distritos y pues de las iglesias locales no, porque pues los distritos son el conjunto de estas. Entonces, mandan, digamos, todos los países mandan delegados a nivel mundial para esas reuniones. Entonces, ellos tienen tres reuniones oficiales donde van todos esos representantes y líderes mundiales. Y la primera se llama la reunión de primavera. Esta reunión se lleva a cabo en el mes de abril y esto es para revisar el presupuesto y las finanzas de la iglesia. Entonces, en abril se reúnen todos, que son un poco más de 2.000 personas, 2.500 personas, a ver cómo están las finanzas y el presupuesto de la iglesia, cómo van, cómo, ¿verdad? Si van mal, si van bien, y ahí va. Esa es la reunión.
Luego está el concilio anual, que se lleva la segunda semana de octubre. Y Paulita, dígame, ahí cuando habla de las finanzas, ellos que se manejan que por ofrendas o diezmos. se manejan por ofrendas y por diezmos. Ahorita más adelante lo vamos a ver, pero ellos tienen un principio dentro de todos los principios que es el principio de la mayordomía. Entonces ellos dicen, así literal y adelantándome, que Dios nos dio todo, nos dio capacidades, nos dio habilidades, nos dio esta tierra, nos dio la creación, nos dio todo. Entonces nosotros somos deudores y ¿cómo le retribuimos a Él? Le retribuimos por nuestro servicio, por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Entonces, sí, ellos recogen ofrendas y diezmos. Y ellos dicen que los diezmos porque han sido atacados, ¿verdad? Porque nosotros decimos que los diezmos era algo de los judíos que se quedó ahí. Entonces ellos dicen, no, pues la Biblia, toda la Biblia es palabra de Dios y si está ahí, nosotros, o sea, a nosotros también nos cubre los diezmos, ¿verdad? Como el día sábado. El día sábado es nada más de los judíos, pero pues si está ahí es porque es por algo, entonces también nos cubre a nosotros. Eso es lo que ellos dicen, tanto del sábado como de los diezmos. Ah, bueno, entonces el segundo, que es en octubre, ellos se revisan ellos se reúnen para revisar las políticas de la iglesia, ¿verdad? Todo lo que es las creencias de la iglesia, cómo vamos con, ¿verdad? Si aceptar o no aceptar algún fundamento, quitarle algo, ponerle algo, quitarle y así. Entonces, anualmente se están reuniendo para revisar todo lo que tenga que ver pues con las creencias de la iglesia, las políticas, si se debe o no debe y así. Y el tercero es la sesión de la Asociación General. Esto se celebra cada 5 años en una ciudad determinada a elegir, digamos, no es ahí en el centro de ellos que tienen en Maryland, sino que se elige como al azar. Y esto es para determinar los líderes mundiales, ¿verdad? Entonces ahí se escoge al presidente, al comité ejecutivo y a todos los líderes. Se hace por votación, ¿verdad? Entonces se pone todos los votantes y en la mayoría de votos, ese es el que gana. Es voto anónimo, entonces sí, no, o el que quiere usted, digamos, cuál es el presidente que usted quiere, y listo. Entonces eso se hace cada 5 años y entonces, y también pues se discute y se votan como doctrinas y políticas de la iglesia. Ahí sí ya se dice, bueno, estuvimos hablando sobre, no sé, mm, no sé, por ejemplo, cambiar el sábado por el domingo, que no lo van a hacer, pero digámoslo así, como una doctrina nueva. Entonces voten, sí o no. Entonces ahí todo eso, digamos, toda esa sesión es de votaciones y de cambiar los líderes. Entonces, son 3 reuniones y se realiza con el presidente, comité ejecutivo y las delegaciones mundiales. Son 2.500 y algo de personas. Entonces, aquí les traje imágenes porque para traerles más imágenes, esta es, ¿verdad? La Asociación General que está en Maryland. Y aquí esto se ve por dentro. Ya cuando ellos hacen las sesiones y las reuniones, todo esto se llena, ¿verdad? Todo esto se llena y aquí pues se pone el comité ejecutivo y el presidente. Actualmente el presidente, digamos, de la iglesia adventista, es este señor. Se llama Ted N.C. Wilson y es el el vigésimo presidente de la Asociación General. Y entonces él fue, digamos que él llegó al poder, uy, suena como raro, pero sí, él llegó, digamos, a ser presidente en el 2010. Y les dije que cada 5 años ellos votan para cambiar presidente. Pues les cuento. En el 2010 él quedó de presidente. Fueron al 2015 y volvió a quedar de presidente. Volvieron al 2020 y volvió a quedar de presidente. Entonces, ahora en el 2025, que todavía no está, pues vamos a ver si se cambia o si todavía sigue él, ¿verdad? Ya lleva, digamos que si llega el 2025, serían 15 años de estar digamos que en la presidencia. Entonces, sí lleva bastante. Hay, hay algunos que solo duran 5 años y hay otros que, como él, que duran 15, ¿verdad? Ellos se pueden reelegir y así, pero pues él seguro ha gustado y lo dejan ahí. Ahora, lo que les estaba hablando de las divisiones, esta división, digamos, son 13. Esta es la división sudamericana.
Esta división tiene todos los países de Sudamérica, excepto Colombia y Venezuela. Entonces, Colombia y Venezuela hacen parte de otra rama, digamos, con Centroamérica y todo eso, lo meten por ahí, lo meten ahí, no sé por qué, pero lo meten, ¿verdad? Entonces, Colombia, Venezuela lo meten con Panamá, todas las islas y todo eso, ahí la meten. Entonces, esta división es todo esto y les hablaba de la unión. Ven que pues, digamos, el país de Chile es una unión chilena. Todo el país de Argentina es la Unión Argentina. Brasil, como es grande, entonces tiene Unión Norte de Brasil, Unión Noreste de Brasil, Unión Este de Brasil, Unión Central Oeste de Brasil y así. Entonces lo dividen. Y ya estos serían ya las regiones, que son como las, digamos que las asociaciones. Entonces ahí va. Eso es como lo tienen dividido. Ahora los cultos, ya digamos, yéndome ya, estábamos en la parte más grande, que es como la asociación general. Ahora nos vamos a las iglesias locales, cómo son los cultos de ellos. Ya vimos que ellos, en vez de guardar el domingo, ellos guardan el sábado. Entonces, ellos el culto lo hacen el sábado y se abstienen de actividades laborales. Como todo judío, digamos, es ver cómo los judíos se preparan, así se preparan ellos. Ellos, digamos que no van de compras, no tienen que ni siquiera mirar la televisión, pueden el sábado. Digamos, lo que ellos pueden hacer es pasar tiempo en familia, si tienen que ir como a una obra caritativa, ellos pueden ir, o cosas al aire libre. Y el viernes ellos, como todo judío y como todo adventista, el viernes lo que hacen es limpiar la casa, a planchar, cocinar para el sábado, todo lo dejan listo para el viernes. Y hay algunos adventistas que desde el viernes en la noche, ¿verdad? Ellos, digamos que van a las iglesias a recibir el sábado, porque pues ellos dicen que es desde el viernes en la tarde hasta el viernes, desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, ese es su sábado, digamos, ese es su séptimo día, como los judíos lo tienen. Entonces, es lo mismo, ellos hacen lo mismo. Entonces, sí, eso es digamos que el culto de los sábados. ¿Qué más hacen en el culto? Hay cuatro partes en un culto adventista. La primera parte es la oración. Ellos inician como a las 8 de la mañana con un rincón de oración. Entonces ellos empiezan orando. En el segundo es el servicio de cantos, donde alguien que esté en el coro, pues se dirige a la congregación todos juntos a cantar algunos himnos. Ellos tienen sus propios himnos adventistas. El tercero es la escuela sabática, que ya les conté que es como un estudio bíblico, es un estudio de la Biblia. Y entonces este folleto pues es distribuido a todas las iglesias adventistas en el mundo y es un tema en común para todas. Y ya la cuarta parte, que es como lo esencial, digámoslo así, que es ya el culto en sí, digámoslo, que se llama culto divino o servicio de oración, se divide en 9. Y y estas son las 9 partes del culto en sí. Entonces, la primera parte del culto es el preludio y la doxología. El preludio es como que hay una persona que pide reverencia porque ya va a empezar, digamos, como lo esencial, la parte central y ya va a empezar como el culto, digamos. Y luego la doxología es un canto que se hace para pedir que la Santísima Trinidad venga, o sea, que se presente a la iglesia. Entonces es un canto, es un himno que son varios y ellos, digamos, la persona que dirige escoge cuál cantar. Entonces dicen, bueno, cantemos el himno 6, el himno 10, el himno 12 y así. Luego está la oración de invocación, que esta oración es invocando a que el Espíritu Santo venga a la iglesia, ¿verdad? Se invoque y venga y esté presente en este culto. Luego dan la bienvenida y hay un himno, ¿verdad? Luego está la lectura y esto me pareció muy curioso porque la lectura lo que decía era que ellos leen un pasaje de la Biblia y al final dice, esto es palabra de Dios. Entonces me pareció muy católico, pero sí, ellos leen, digamos, algún versículo y entonces lo terminan así, palabra de Dios y listo. Luego viene otra oración, pero esta es oración intercesora. Aquí lo que se hace es orar para agradecer
¿verdad? Por el día, por todo, para pedir por la iglesia y para pedir por el que predica, ¿verdad? Entonces hay una persona que no es el que va a predicar, que ora por el que va a predicar, ¿verdad? Entonces, para poner todo en las manos de Dios y orar por esa persona y que esa persona pues se dirija bien. Me pareció interesante y es una buena forma, no sé, me pareció interesante y muy bonito. Y luego viene el Probad y Velad. Bueno, Probad y Ved, que es la recolección de diezmos y ofrendas, que como les dije, ellos sí creen en los diezmos y sí creen en las ofrendas. Ya después hay un rincón infantil, que es cuando los maestros, digamos, cuentan una historia bíblica y los niños dicen un pasaje bíblico de memoria. Está la prédica y luego ya al final termina con un himno de conclusión, ¿verdad? Son himnos, digamos, ellos no tienen como alabanzas y adoraciones, sino que son himnos y son himnos muy solemnes. Mucho de la iglesia bautista, no sé si han ido, digamos, como a iglesias bautistas, que ellos tienen también himnarios y que ellos no, digamos, que ellos no aplauden ni nada. Así son los adventistas. Ellos tienen himnos, y la gente se lo sabe y todo, pero ellos nada más lo cantan y listo, no es que aplauden ni nada de eso. Entonces, bueno, si nos queda tiempo, yo encontré, digamos que era un culto, pero obviamente no se los voy a poner todo, pero es como para que vayan viendo qué es lo diferente de nosotros durante el culto. Pero bueno, si queda tiempo, se los muestro. Aquí les muestro cómo se ven iglesias adventistas. No hay como una regla, una norma. Digamos, esta iglesia adventista queda en Argentina, esta queda en Cuba y esta queda en Perú. Si ven, son como modernas. No, no, digamos que sus fachadas son algo moderno. Y ellos lo que dicen es que sí, que digamos que ellos, si uno pasa por la cuadra, la iglesia tiene que como brillar, tiene que ser como el centro de atención. Entonces tiene que sobresalir, digámoslo así. Entonces, bueno, sí sobresalen, digamos, son como diseños muy modernos, muy, digamos, de vitrales y cosas así. Entonces, bueno, ahí para que vean cómo es, como, y cambian, digamos, por países. Y aquí les muestro cómo es dentro, la iglesia cómo es adentro. Es mucho como digamos, estas bancas son como muy de la iglesia católica, y son así, son estas bancas así, ponen una banca larga así, dos hileras o dos columnas de bancas y listo, eso fue todo. Y bueno, y está la parte del altar que es arriba. Bueno, aquí, ¿verdad? Digamos, adelante, digamos. Entonces, para que vean cómo son las iglesias por fuera y cómo son las iglesias por dentro. Y bueno, aquí ya es una iglesia ya con gente, ¿verdad? Bueno, antes digamos, de seguir ya viendo como si los adventistas son o no son, algo que sí me pareció muy curioso es que ellos todavía, y en estos tiempos, ellos todavía debaten en esas reuniones que ellos hacen a nivel mundial, que ya, ¿verdad?, tienen como a los 2000 representantes, ellos siguen debatiendo si nombrar pastoras o no. Entonces, ahorita actualmente ellos se mueven con, digamos, una mujer puede ser maestra, puede ser diácona, bueno, diaconisa, diáconos y diaconisas, ¿verdad? Em, pero no puede trascender de ahí, ¿verdad? Puede ser líder, digamos, una delegada, digamos que en las reuniones de estos a nivel mundial han llegado mujeres y pueden llegar mujeres porque son delegadas, digamos, son representantes, entonces no hay problema, pero ya cuando se trata de, digamos, ellos tienen ancianos y tienen pastores, esos son puros hombres, entonces no hay pastoras ni nada. La última votación, porque eso lo llevan a votación, digamos, en estas reuniones mundiales y ellos votan sí o no y no, nunca, ¿verdad? Siempre es el no que sale más alto que el sí. Entonces, pero siempre como que digamos que no lo rechazan, pero tampoco lo aprueban, entonces está como en votación. Bueno, mandamos la votación y la votación dirá. Entonces, si dice sí, sí, si dice no, no. Y entonces siempre ha dicho que no, y entonces no hay pastoras, no hay ancianas, digámoslo así, de la iglesia, sino que quedan hasta ahí, como para decirles como un dato curioso de esta parte.
Ahora sí, vamos a meternos al adventismo versus el cristianismo, si son los adventistas realmente cristianos. Adelantándome un poco, este, digamos que yo diría que sí son cristianos digamos, como voy a ponerle un asterisco, diciendo que el cristianismo es toda la persona que cree que Cristo es Dios. Ellos creen que Cristo es Dios, que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres en uno. Ellos creen en la Santísima Trinidad, creen en que Jesús fue Dios, que Jesús fue 100% humano. Y entonces, digamos que en esa salvedad de que si son cristianos o no, en esa de que creen que Jesús es Cristo, el Mesías, sí. Pero bueno, vamos a ver, a ir viendo las 28 creencias que ellos tienen, unas más rápidas que otras, y ahí vamos viendo a ver que, pues sí, ellos discrepan mucho, pero hay muchas similitudes en lo que nosotros pues creemos, basándonos nada más en esas 28 creencias, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que les he estado diciendo. Ellos no tenían como estas afirmaciones, pero ellos les decían, bueno, ¿cuál es su credo? ¿En qué creen? Y entonces ellos lo que hicieron fue que en 1931 un comité de la Asociación General, ¿verdad? Se reunieron y hicieron una declaración de 22 afirmaciones. Ya en 1980 metieron 5 más, entonces ahora eran 27 y se llaman así creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Ya en el 2005 aprobaron una declaración más, digamos un parrafito más, entonces ahora son 28 creencias fundamentales. Esas son las que ahorita actualmente son las que rigen. Y bueno, estas son la aceptación de esto es el prerequisito para bautizarse y llegar a ser miembro de la iglesia adventista. Cabe aclarar que, digamos, estas creencias, estas 28, em, digamos que son ahorita, son modernas, porque si nos vamos como a los líderes anteriores o los líderes originales del adventismo, ellos no hubieran estado de acuerdo con muchas de estas 28 creencias. Entonces, hay muchas de estas creencias que fueron ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Vean, en 1900, 1980, los 2000, son muy nuevas. Ellos tienen desde 1844 que ellos están, digamos, ellos, em, digamos que están como religión, ¿verdad? Oficial. Entonces, en esos años, ellos creían algo diferente a lo que ahorita se cree. Entonces, como para hacer ese asterisco también, como doble asterisco. Pero bueno, estas creencias son 28, pero se dividen en 6 doctrinas. Entonces, la doctrina de Dios va de la 1 a la 5. La doctrina del hombre es el fundamento 6 y 7. La doctrina de la salvación es de la 8 a la 10. La doctrina de la iglesia es de la 11 a la 18. La de la vida cristiana de la 19 a la 22 y la de los acontecimientos finales de la 23 a la 28. Entonces los vamos a ver, van a ver que, digamos, estas son las creencias así puras y las que están. Hay muchas que se parecen a lo que nosotros creemos y hay otras que no. Entonces, las primeras 5 son la doctrina de Dios. Entonces, la primera es de la palabra de Dios. Ellos creen que la Biblia o las Sagradas Escrituras son palabra de Dios escrita, que son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo y que lo escribieron hombres, pero fueron impulsados por el Espíritu Santo, entonces es palabra sagrada, la palabra de Dios. Entonces, ellos también pues han tenido que decir, bueno, sí, es escrita por hombres, pero sí tiene valencia porque es la palabra de Dios. Lo escribieron inspirados por el Espíritu. El segundo es la deidad, que ellos creen que hay un solo Dios, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces creen en la Santísima Trinidad, creen que Dios es inmortal y pues que es omnipresente, omnipotente y omnisapiente, ¿verdad? Bueno, ahí le puse omnisapiente, pero sí, todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Em,
El tercero es Dios el Padre, ¿verdad? Dios el Padre es el Padre eterno, es el creador, el originador, el sustentador, el soberano de toda la creación, y todas las características que tiene Dios el Padre se reflejan tanto en Dios Hijo y tanto en Dios Espíritu Santo. Tenemos el cuarto, que es Dios el Hijo, que el Hijo se encarnó en Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas. Él vino aquí a esta tierra para revelar el carácter de Dios, para revelar al Padre. Nosotros también creemos eso. Él llevó a cabo la salvación de la humanidad y bueno, por medio de él se juzga al mundo. Llegó a ser verdaderamente hombre y fue concebido por el Espíritu Santo y por la Virgen María, y eso también lo creemos nosotros. Y ya el 5 es Dios el Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo fue una parte activa dentro de la creación, dentro de la encarnación, digamos, de Jesucristo en cuerpo humano, y dentro de la redención. Él es el que nos renueva, a los que, digamos, a los que nosotros, a la persona que se arrepiente, Él es el que renueva nuestra mente y nos transforma a su imagen. Y pues Él es el enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con nosotros, guiarnos y capacitarnos. Entonces, si vemos estas 5 primeras, es lo mismo que nosotros creemos. Siento que no hay nada mal o no hay nada salido de tono. Nosotros, cada palabra que yo dije, cada cosa que yo dije, nosotros lo creemos. Entonces, por ahí, digamos que la doctrina de Dios como tal, como la Trinidad, la palabra y los tres, ¿verdad? Las tres personas en una, esa está bien, ¿verdad? Ahí si ustedes dicen, no, yo discrepo, entonces ahí me levantan la mano, o me dicen. Luego, la doctrina del hombre. Ellos creen en la creación, que el Señor creó todo en 6 días, no en 1000 años o en 1200 años, fueron 6 días y en 6 días creó todo. El séptimo día lo reposó, entonces ese séptimo día es el sábado, y entonces pues ese es como un monumento perpetuo para conmemorar esa creación, ¿verdad? Que nosotros, pues ahí discrepamos porque pues es el séptimo día, pero ¿verdad? Ellos se van a que es el sábado y tiene que ser el sábado y que no es el domingo, pero bueno. Pero sí, nosotros también creemos que fueron 6 días y en 6 días lo creó. Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y les dio dominio sobre el mundo y sobre toda la creación. Eso es lo que dice. El número 7 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, pero le dio libre albedrío y que ellos desobedecieron, ¿verdad? Entonces que los descendientes de Adán y Eva, ellos tienen esa naturaleza caída y pues son partícipes pues de la consecuencia, digamos, del pecado original. Entonces, pero bueno, no está todo perdido porque pues por medio de Cristo nosotros nos podemos reconciliar y por medio del Espíritu Santo pues restaurar esa imagen. Entonces, es cierto, digamos, ellos creen en el libre albedrío, ellos creen en el pecado original y en esa naturaleza caída que todo el mundo trae. Entonces, por ahí vamos todo bien. Luego el gran conflicto, ahí vamos como ya metiendo cosas de ellos y cosas de nosotros. ¿Qué pasa? Aquí dice que hay un gran conflicto en este mundo que empezó cuando pues Lucifer, Satanás, pues él se exaltó y bueno, él quería siendo Dios, entonces se rebeló y se vino, bueno, para aquí, para la tierra y se trajo a parte de los ángeles. Y entonces, ahí digamos que en esta tierra es como ese campo de batalla, ese conflicto entre Dios y Satanás. Entonces, todavía estamos en este gran conflicto y el gran conflicto va a terminar hasta que Jesús vuelva, ¿verdad? Hasta la segunda venida de Dios. Pero no importa, porque digamos que Jesús, Dios, envía al Espíritu Santo, que es cierto, pero que Él envía al Espíritu Santo y a sus ángeles para guiarnos, protegernos y sostenernos en este camino que estamos, digamos que, atravesando en la tierra. Entonces, ahí como que meten que los ángeles también nos ayudan a nosotros a, digamos, en contra del enemigo. Entonces, Satanás y todos los demonios, no es solamente el Espíritu Santo que digamos que Dios nos mandó el Espíritu Santo, sino que también nos manda a sus ángeles para que nos protejan y guían.
Luego, en la 9 dice la vida, muerte y resurrección de Cristo. Aquí, bueno, yo se lo resumo. Lo que dice es que Jesús es el único camino y el único mediador para perdonar pecados. Entonces, mediante la vida que fue perfecta de él, la muerte y la resurrección, que él resucitó, y entonces, pues, eso fue como él venció entre los muertos. Él y Jesús, digamos, con ese acto es el único que nos puede perdonar y que nos puede, digamos que, limpiar de nuestro pecado. Entonces, eso es lo que dice el 9, que eso es cierto, eso es verdad. Y en la 10 dice que la experiencia de la salvación dice que, bueno, Cristo, que Él era perfecto, era 100% Dios, 100% hombre, vino para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. Pero entonces ya nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y entonces ya nos arrepentimos y entonces ejercemos ya esa fe en Jesús como Señor y como Cristo. Eso también es verdad. Eso es lo que dice. Ahora sí, las doctrinas de la iglesia. Em, el 11. El 11 dice ellos, ¿verdad? Estos son adventistas y vean que mucho de lo que está hoy viendo, nosotros lo creemos. Entonces, no es como los mormones, bueno, voy a hacer ahí como un comentario personal, no es como los mormones o los testigos de Jehová, que uno veía claramente que uno decía, mira, si los mormones creen en varios dioses, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, que el Espíritu es ahí, un soplo, un aire, están totalmente perdidos. Los adventistas, este, digamos, han cambiado mucho sus creencias de, digamos, a través del tiempo, pero las creencias de ahorita, estas 28 que usted tiene que pararse adelante y decir, yo creo estas 28 son muy parecidas, digamos, es como muy puntual las cosas que nosotros y ellos, no concordamos. Entonces, como para que vean esa parte. Y más que todo, cuando ya nos vayamos metiendo, y bueno, sí, me siguen dando estos espacios, cuando veamos los reformados, cuando veamos los bautistas, los pentecostales, los neopentecostales, y bueno, ahí yo leo de todo eso y me gusta estar leyendo. Es muy, muy, muy fino la línea que nos divide entre ellos y nosotros, porque ya ellos ya son protestantes, ya son cristianos, entonces es una línea muy delgada. Pero bueno, ya paréntesis, salgo del paréntesis. Bueno, la doctrina de la iglesia. El 11 dice que es crecer en Cristo. Dice que cuando nosotros nos arrepentimos, el Espíritu de Santo mora en nosotros. Entonces ya nosotros tenemos que, a partir de ese momento, crecer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Pues en comunión con el Señor, en oración y leyendo la palabra todos los días. Y es cierto, tenemos que crecer en Cristo. Ellos dicen que no solamente, pues sí, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero también tenemos que crecer en Cristo. El 12 es la iglesia. Ellos dicen que la iglesia no es como, ¿verdad?, el edificio palpable, sino que la iglesia es toda la comunidad que cree que Jesús es el Señor y el Salvador. Todas las personas que creemos eso somos la iglesia. Esa es la iglesia. Y bueno, ¿para qué verdad? Ellos se reúnen para adorar, para estar en comunión unos con otros, ¿verdad? Rozarse, para recibir instrucción de la palabra y para proclamar el evangelio a todo el mundo. Luego el 13, ese sí es como totalmente extraño. Dice que hay un remanente y sumisión. Dice que la Iglesia Universal está compuesta por todos los que creen en Cristo, pero en los últimos días se llamó un remanente. Hay un remanente y ese remanente es el que va a anunciar la llegada, digamos, de la hora del juicio, que va a proclamar la salvación por medio de Cristo y que va a pregonar la proximidad de su segunda venida. Entonces, ese remanente que está ahí es el encargado, digamos, de anunciar cuándo es que Jesús viene. Cuando ya se acerque, entonces ese remanente va a, digamos que anunciar a todos que ya Jesús está, digamos que está cerca. Entonces sí, ese sí es cierto que la voluntad está este, totalmente, digamos, aparte de lo que nosotros creemos.
El 14 dice la unidad en el cuerpo de Cristo, dice que la iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros. Entonces, hay varias naciones, razas, lenguas. Entonces, este 14 es a la no discriminación, ¿verdad? Entonces, en Cristo somos nuevas criaturas y en Cristo no, digamos, Cristo no ve si usted es bajo, gordo, flaco, hombre, mujer, negro o chino. Nosotros somos miembros de una sola iglesia y entonces tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo. Hay como, no sé, un dato curioso que ahorita digamos que creo que en el 2020 o en el 2021 la iglesia adventista fue declarada como la iglesia más, ¿cómo se dice esto? Que es como culturalmente diversa. O sea, como la iglesia más diversa culturalmente alrededor del mundo, ¿verdad? Tienen de todas las razas, de todas las, digamos que culturas, nacionalidades. Entonces, fue declarada como la iglesia más diversa culturalmente, como para que sepa por ahí. Luego el bautismo, ellos dicen que es necesario bautizarse para entrar pues a la iglesia, para entrar al pueblo y para que seamos miembros de su iglesia, ¿verdad? No es como nosotros que el bautismo lo tenemos, que digamos nosotros, si por ahí ve, es necesario bautizarse, pero pues si nosotros no pudimos bautizarnos, no es que nos vamos a perder, pues no, ellos sí dicen que el bautismo es necesario, que ahí confesamos nuestra fe, dicen ellos, entonces pues sí es necesario para entrar a ser su pueblo, digamos, a ser parte de su pueblo. Entonces eso también difiere. Pero acuérdense que la base de ellos es los bautistas, entonces los bautistas creen eso, entonces ellos también creen lo mismo. Y bueno, y estas son las otras tres de la doctrina de la iglesia. En la cena del Señor, les digo que ellos hacen la cena del Señor unas 4 veces al año y ellos lo hacen, digamos, el ritual o toda la ceremonia en sí consta de dos partes. La primera parte es el lavamiento de los pies, ellos lavan los pies y en el segundo es ya propiamente la cena del Señor con pan sin levadura y jugo de uva no fermentado, ¿verdad? Porque las bebidas alcohólicas están prohibidas aquí. Entonces es interesante porque no solamente hacen la cena del Señor, sino que ellos también lavan los pies. Y ellos dicen que, digamos, si Jesús lavó los pies, entonces nos, digamos, Él lavó los pies antes de la cena del Señor. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso, ¿verdad? Lavar los pies. Entonces es como que digamos que Jesús lo instituyó y lo dejó ahí para, como una ordenanza para hacerlo. Entonces, bueno, ellos lavan los pies. El 17 dice los dones y ministerios espirituales, dice que el Espíritu Santo otorga dones, digamos, a las personas y como le plazca. Digamos que ellos proveen las aptitudes y los ministerios que la iglesia necesita para pues cumplir las funciones que ellos requieran. Y también pues el Espíritu Santo también da los ministerios a las diferentes personas que son pues pastores, bueno, ministerios pastorales, evangélicos, apostólicos y de enseñanza. Y ya el 18 bueno, esa también sí ya es como muy, muy lejano, es el don de profecía. Ellos dicen que este don es como la señal que es como lo que los diferencia de todos los demás, porque este don se manifestó en Ellen G. White y este don, digamos que ella es una mensajera del Señor y todo lo que ella escribe es algo permanente y es algo que, digamos que tiene que ser, pues, aceptado y aprobado. Obviamente ellos hacen como una aclaración de que primero, digamos, toda profecía de Ellen White tiene que pasar, digamos, por la Biblia, la palabra. Entonces, digamos, si en la palabra no está, digamos, alineado con lo que dice ella, entonces no se debería de contar. Pero pues eso no pasa, en realidad. Eso es lo que ellos dicen, pero no pasa. En realidad hay muchas profecías que ella dice que están en contra de la palabra y que pues ellas no refutan tanto, ¿verdad? Es como profecía de Ellen White, lo dijo Ellen White y es santa palabra para ellos, ¿verdad? Entonces vemos que aquí en esta religión es una mujer la que lleva como la batuta. Luego está la doctrina de la vida cristiana. Dicen, bueno, en el 19, que es la ley de Dios,
ellos dicen que digamos que la ley de Dios son los 10 mandamientos, que esos son obligatorios para cualquier persona y para cualquier época. Digamos que los 10 mandamientos los tienen como su 1A, ¿verdad? Esos son los 10 mandamientos, esos son los que tenemos que cumplir y es obligatorio cumplir los 10 mandamientos. Y bueno, también hablan de que la salvación es por gracia y no por obras, pero pues tenemos que obedecer los mandamientos. Luego el 20 es lo del sábado, que ya les dije que viene, digamos, en toda la exposición, en toda esta enseñanza, que ellos agarran el séptimo día como el sábado, ¿verdad? Entonces dicen que pues el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, ellos lo guardan como un judío más, ¿verdad? Entonces, día de reposo, de adoración y de ministerio. Luego está la mayordomía que yo les hablaba. La mayordomía es eso, Dios nos capacita, nos da posesiones, nos da tiempo, nos da todo, entonces nosotros le tenemos que devolver al Señor con servicio, con ofrendas y con diezmos. Esa es la mayordomía que se los dije la vez pasada. Y la conducta cristiana es que ellos, digamos, al vestir es muy parecido a lo que es los testigos de Jehová, en el caso de que ellos sí pueden usar pantalones, digamos, las mujeres. No dicen nada, digamos, en ningún lado que no tengan que usar pantalones, digamos. Pero ellos sí tienen que vestir de manera sencilla, de manera modesta, digamos, las mujeres, no con muchos adornos, no con aretes, nada de maquillaje, es algo muy sencillo, muy simple. Y bueno, también tienen que practicar, digamos, hacer ejercicio, descansar bien, tener un buen alimento, todo lo que es el tabaco, las bebidas alcohólicas, las drogas, todo eso está prohibido. Entonces, bueno, yo tenía así como paréntesis, otro paréntesis muy pequeño. Yo tenía en la universidad una compañera que ella es adventista y bueno, yo no me había dado cuenta, pero yo después, bueno, cuando ella me dijo, sí es cierto, ella, digamos, iba muy simple a las clases y todo, ella, digamos, que ni siquiera tenía perforadas las orejas, ella no llevaba ningún collar, ninguna cadena, con costos llevaba un reloj, pero era súper sencillo, no se maquillaba, el peinado era muy sencillo, ¿verdad? No era nada de trencitas ni nada, si se ponía una cola, era una cola o el pelo suelto y ya. Pero sí iba en jeans y blusa, pero también era muy sencillo. Entonces, sí, eso es así como muy, muy sencillo. Ahora, es la doctrina de los acontecimientos, ¿verdad? Los acontecimientos finales. Ahí también hay como todo digamos que un espacio muy grande entre lo que nosotros creemos y lo que ellos creen. Entonces, empecemos con el matrimonio y la familia. Ellos dicen que el matrimonio fue establecido por Dios en el Edén, por un hombre y por una mujer, que el matrimonio es para toda la vida y que es un compromiso con Dios y con su cónyuge. Entonces, deberían de casarse en matrimonio personas que profesan la misma fe, ¿verdad? No es que un adventista con un testigo de Jehová, no. Tienen que ser los dos adventistas o así. Y bueno, respecto al divorcio, que es algo que sí es como en tela de duda ahí, dice que pues Jesús enseña que si, digamos, la persona se divorcia y si no es por causa, digamos, de una relación sexual ilícita y se casa con otra persona, entonces pues comete adulterio. Entonces, eso es como, bueno, más o menos ahí. Y después dice que los papás deben criar a sus hijos para que aman y obedezcan al Señor. Este 24 es lo que yo les decía en la historia, no sé si se acuerdan que yo les decía que el 22 de octubre de 1844 no se equivocó, sino que es que él comenzó a hacer un juicio, ¿cómo se dice? Un juicio investigador. Ese es el 24. Entonces el 24 dice el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, hay un santuario en el cielo, para resumirlo, hay un santuario en el cielo y Cristo, Jesús, ¿verdad? Él está con este ministerio intercesor desde que él ascendió al cielo, él está con ese ministerio. Entonces,
En 1844, después de los 2300 días, inició una segunda etapa, que digamos que esa etapa es esa, la de revisar el libro de la vida y entonces revisar quiénes son los que muertos que duermen en Cristo y cuáles son los vivos que están en Cristo. Entonces, eso es como para prepararse y cuando ya termine, pues viene la segunda venida, que es el 25. El 25 dice que la venida del Señor será literal, será personal, será visible y será mundial. Todo el mundo lo va a ver y Él va a venir, digamos. Y cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y junto con los justos que están vivos serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos morirán. Ese lo voy como a explicar mejor en este que sigue aquí. Esto ya son los 28, ya terminamos las creencias. Dice el 26, la muerte y la resurrección. ¿Qué pasa? Ellos no creen que cuando uno muere va al cielo, o ellos creen que cuando uno muere está en un eterno, digamos, descanso, en un eterno sueño hasta que Jesús venga. Cuando Jesús venga aquí a la tierra, digamos que los cristianos que estén muertos van a resucitar y junto con los cristianos que estaban vivos se van a unir en cuerpos gloriosos y se van a ir al cielo con Jesús. Entonces, listo, ¿verdad? Esa es la primera, ellos le llaman primera resurrección. Entonces, la primera resurrección es cuando venga Jesús otra vez, ¿verdad? La segunda venida del Señor. Los cristianos que están muertos van a resucitar junto con los cristianos vivos, se van a unir, ¿verdad? Y se van a ir al cielo. Y digamos, como los pecadores van a morir. Listo. Ellos no creen en Pao, el, dígame. eso es como parecido a los testigos de Jehová, porque yo tengo una tía, no sé si aquel día comenté, y ella, digamos, ellos creen eso, que digamos que cuando las personas se mueren están como dormidas y también que cuando vengan van a despertar también. Eso está muy semejante a lo de los testigos de Jehová, ¿verdad? Ujú, sí, exacto. Sí, ellos, digamos que sí, ellos no creen, igual digamos que los testigos de Jehová, lo que decían es que ellos no creen en el infierno, porque digamos que ellos creen que todo el mundo se va a salvar, pero que hay unos poquitos que no. En esta parte es diferente a los testigos de Jehová, en la parte de que ellos no creen en el infierno, pero ellos creen en un lago de fuego. Entonces, se los explico en el 27. Todo va como unido, pero es cierto, digamos, este, bueno, ya entendimos el 26. El 26 habla de que nosotros estamos nada más dormidos y cuando morimos, bueno, cuando la persona muere, está como dormida. Y la primera resurrección es esa parte. Ya después dice el milenio, el 27 dice el milenio y el fin del pecado. Se los voy a resumir y dice que, bueno, después Jesús viene, la segunda venida de Jesús. Entonces los cristianos resucitan y los cristianos vivos se van al cielo. Pasan 1000 años. Entonces durante esos 1000 años no hay nadie en esta tierra. En esta tierra solo va a estar Satanás y los demonios. ¿Qué pasa con los impíos? Los impíos van a morir. Entonces ellos mueren, pero obviamente es un descanso eterno, ¿verdad? Entonces pasan esos 1000 años y en esos 1000 años en la tierra solo va a estar Satanás y los demonios. Después de que pase esos 1000 años, vienen todos, ¿verdad? Los que estábamos en el cielo o los que están en el cielo, para quitarme yo de ahí. Los que estaban en el cielo de Jesús vuelven otra vez y bajan a la tierra. Entonces, ahí pasa la segunda resurrección, que es cuando resucitan todos los impíos. Entonces, después de esos 1000 años, viene otra vez, o sea, baja como la tierra santa, ¿verdad? Baja a la tierra, bajan todos, resucitan los impíos y entonces ellos, todos los impíos, Satanás y los demonios van a un lago consumidor, a un lago de fuego y mueren eternamente y ya se destruye. Y entonces ya después lo que queda es una tierra nueva, que es el 28. Todo eso se une, ¿verdad? Es una tierra nueva donde es cierto, nosotros sí creemos eso. En la tierra nueva pues no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento, Dios es el que va a reinar y pues ahí, digamos que solo va a haber amor,
gozo y pues vamos a estar eternamente con Dios. Pero lo que nosotros digamos que no, digamos, ellos lo que no creen es que hay un infierno donde el alma que no tenga a Dios va a sufrir eternamente. Ellos creen que todos estamos como en un sueño y entonces los que somos cristianos nos vamos a resucitar en la primera resurrección y los que no son cristianos, los que son impíos, van a resucitar en la segunda resurrección y ahí, junto con Satanás, los van a quemar. En el lago de fuego se van a quemar y ya van a morir eternamente, digamos, ya no van a existir, ya se va a arrasar todo eso. Entonces, es diferente con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, si se acuerdan, habían como tres cielos. Entonces, en el tercer cielo estaban como los más malos, en el segundo los cristianos, en el primero estaban ya los que... Entonces, esa es como la diferencia entre ellos dos. Entre, digamos, ellos sí dicen, sí, hay impíos, hay gente que no está con Dios y no va a estar en el cielo, pero ellos lo que se van a hacer es que se van a quemar. Entonces, bueno. Ahora sí vamos con las costumbres. Olivia, Y ya esta es la última parte para, ¿verdad? Para que sepan. escucha. Dígame. Sí, Por ejemplo, hola. por ejemplo, si no, ellos no tienen pastoras ni ancianas, ahí cómo encajaría esta profeta, esta señora, esta Helen, cómo la tienen ellos ahí, cómo encajaría. Es que ella es la profeta. Ella es profeta. Entonces, digamos que em, es como raro, ¿verdad? Porque, digamos, la mujer, bueno, y si y ustedes aquí lo van a ver con las fotos que les traje. Ella es la mujer, ella es la fundadora, ella es la profeta, ella es lo que dice Santa Palabra, pero no hay pastoras. Entonces, no sé, digamos, ella no es considerada pastora, ella no es anciana, sino que ella es una profeta, es la fundadora, pero hasta ahí, ¿verdad? Dígame, Gemma. Ok, gracias. Ah, no, falsa alarma. Bueno, en las costumbres, ellos tienen varias ceremonias que ellos hacen. Entonces, estas son la lista. Entonces, digamos, ellos hacen ordenación de diáconos, diaconisas, ancianos y pastores. Aquí les traje unas fotos. Este de blancos son los diáconos. Entonces, si son blancos o vean que aquí este es blanco con negro. Estos son como sus uniformes, digámoslo así, de diáconos y diaconisas. Entonces, lo que ellos hacen es llegar al altar, arrodillarse y entonces el pastor les pone las manos y los ordena diáconos, ¿verdad? Bueno, diáconos y no sé qué. Y aquí están en una ordenación de ancianos y pastores. Entonces ven que todos se arrodillan, son todos hombres y aquí digamos que están, tal vez son diáconas, pero no son pastoras. Y entonces les ponen la mano, aquí está, y los ordenan pastores o ancianos. Está el ungimiento de los enfermos, ellos creen en eso y hacen ceremonias para ungir los enfermos. Está la Santa Cena, que ya les dije que consta de dos partes, y aquí les traje cómo es la Santa Cena. Ellos tienen una mesa y estos platos que ustedes ven aquí, ahí adentro están todos los pancitos que ellos tienen. Entonces, ahí adentro están los pancitos y también los vasos, que son un buen vaso, es un vaso grande con jugo de uva, ¿verdad? No es un vasito chiquitito que nosotros damos, no, ellos sí usan un buen vaso. Entonces, esta es la Santa Cena, ¿verdad? Para que ustedes vean que los platos son como muy curiosos. Luego está el bautismo en adultos, que ese sí se los traje aquí. Los matrimonios los vamos a ver en la otra filmina, la presentación de recién nacidos y los funerales. Aquí me parece muy curioso porque el bautismo, bueno, aquí se ve que es una piscina que ellos tienen ya como en sus iglesias, pero lo curioso es que el que va a bautizar, digamos que puede ser un anciano, un pastor, ellos tienen que tener el traje, ¿verdad? Ellos tienen pantalón, la camisa blanca de vestir, la corbata y se ponen como esta cosita que no sé si se ve aquí, es como esta sotana, digamos, negra encima y así ellos entran al agua y así ellos bautizan. Entonces, ellos bautizan en un traje formal con una sotana y así ellos, ¿verdad? Realizan toda la ceremonia. Entonces, me pareció curioso porque pues nosotros aquí
en esta rama como del cristianismo, pues el pastor va de blanco también o así. Ellos van muy formales. Entonces, esas son las ceremonias. Ahora las acciones misioneras. Dice que, bueno, ellos empezaron como los testigos de Jehová repartiendo panfletos, libritos y todo eso, pero ellos ya, digamos, ya con esto de la venida de los tiempos modernos, ellos dijeron, bueno, tenemos que hacer algo diferente que no sean los panfletos o los folletos. Ustedes ven que mm, no hay muchos adventistas como en las calles. Ellos lo que ahora lo están haciendo fuerza es a los medios de comunicación. Entonces ellos casi que en todas las áreas y países tienen lo que es radio y televisión, programas de radio, programas de televisión. Eso es lo que ellos ahorita como misioneros, digamos, eso es lo que ellos están como enfocándose. Y aquí en Costa Rica está el Radio Lira, que es en la 88.7 en la FM. Esa es una emisora adventista que está aquí. En Nicaragua hay también una emisora, en Honduras, hay en Guatemala, hay varias emisoras y entonces eso es lo que ahorita ellos como que se centran. Ellos tienen un departamento de la juventud que ellos organizan clubes específicos para cada edad, para los niños y jóvenes de todo el mundo. Entonces, si se dan cuenta, el estudio bíblico, si se acuerdan, era desde los 0 a los 2, desde los 2 a los 3 y así, o sea, entonces, así como tienen repartido, así hay clubes. Entonces, digamos que hay el club de los pequeños corderitos. Entonces, de los pequeños corderitos son como los bebés de 3 a 4 años y así. Son clubes que ellos hacen para atraer como esa juventud. Dentro de esos clubes están los conquistadores, los cadetes o los pioneros. Aquí les puse una foto de los conquistadores. Bueno, estas son todas mujeres, pero si ustedes ven, son como los Boy Scouts. Entonces, aquí, digamos, lo que nosotros conocemos como Boy Scouts, ellos les dicen conquistadores. ¿Qué son? Son un grupo de jóvenes que ellos van a acampar, van a dar servicio comunitario, ellos se ayudan entre ellos como a nivel escolar, y también personal. Entonces ellos tienen tutores tanto, digamos, de matemáticas, de inglés, ah, no, me cuesta inglés, no sé qué, o también ellos tienen esta parte de ver, digamos, enseñanzas y así, juegos y campamentos, todo esto, así parecido, muy, muy, muy parecido a los Boy Scouts, ellos lo que tienen es este programa de conquistadores. Ellos lo tienen a partir como de los 10 años y de ahí hasta el final, digamos, usted ya después de los 16, 18 años, usted puede llegar a ser líder de alguno de los menores y después líder de los adultos y así sucesivamente. Entonces, una persona puede tener 30 años y puede estar en los conquistadores. Obviamente, no todos los adventistas están dentro de esto, pero digamos que es una parte de esta, digamos, como acción misionera que ellos tienen y es a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial hay grupos de conquistadores en todos los países, todas las divisiones. Y bueno, si ustedes lo ven, el color de ellos es el amarillo, el rojo y el naranja. Entonces, los Boy Scouts son azules y entonces ellos son amarillos, ¿verdad? Y es lo mismo, es un pañuelito que ellos tienen, la blusa y el uniforme. Y entonces ganan insignias, ganan todo, es muy, muy igual, casi que digamos que es igual y entonces ellos tienen eso. Entonces, no, digamos, ellos cambiaron los panfletos por la radio y pues hacen esto. Ahora sí, en la salud y en la dieta. Esto me pareció muy curioso porque los adventistas, al principio, digamos, no todos los adventistas son vegetarianos, pero ellos sí, digamos, tienen eso de que la salud es muy importante, pero ellos se van como al otro extremo y ellos dicen que si usted es vegetariano, mucho mejor, ¿verdad? Que los vegetarianos tienen menos riesgos digamos, de tener cáncer. Eso es lo que dicen. Pero bueno, hay otra gente que dice que así como si usted es vegetariano, como si usted come carne, pues usted puede darle cáncer porque eso puede ser hasta genético. Entonces, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, ellos se abstienen de la carne de cerdo, de la sangre, de los mariscos y de los animales inmundos, ¿verdad? Como los judíos, todo lo que
diga el antiguo y el nuevo, ellos lo siguen. Ahora, este punto es muy curioso porque digamos que los pioneros de la iglesia o los primeros, digamos que trataron este tema de la salud dentro de la iglesia adventista, tuvieron que ver mucho con los cereales, digamos, esta parte de los cereales para el desayuno en esta parte del mundo, digamos que en el lado occidental o en América. Entonces, digamos que este concepto de los cereales se originó entre los adventistas. Todo lo que tuvo que ser como, bueno, yo quiero desayunar con cereal, todo ese concepto lo trajo los adventistas. Y digamos que John Harvey Kellogg, ¿verdad? Ahí les puse el Kellogg's de John Harvey Kellogg. Dice que fue uno de los fundadores de la obra, digamos, de salud para los adventistas. Él fue uno de los pioneros en meter, digamos, a la iglesia adventista dentro de este movimiento de la salud. Bueno, sí, necesitamos tener una dieta mejor, una dieta más saludable. Entonces, ¿por qué no traemos aquí a América, digamos, no solamente a Estados Unidos, pero sino a todo este continente, el concepto de los cereales? Los cereales es algo, eh, digamos, como saludable. Entonces él, junto con el hermano, creó la compañía Kellogg's. Entonces, si ustedes no sabían, Kellogg's es de unos hermanos adventistas que ellos lo que hicieron fue como, tratando de meter esta salud y esta dieta adventista que sea más saludable, pues meter esta dieta de los cereales pues a la vida americana. Y bueno, ahora Kellogg's es a nivel mundial y hay veces que dicen, no, yo quiero Kellogg's, pero Kellogg's es cualquier cereal. Entonces, a eso quedó, eso me pareció interesante de mencionarles. Ahora sí, la ética y la sexualidad. Ellos dicen que ellos están en contra del aborto, pero sí se les permite cuando la vida de la madre está amenazada, se diagnostican como defectos genéticos en el feto y si el embarazo es por violación o por incesto. Entonces, ellos aprueban el aborto en estos casos, pero tampoco es como que digan que es como para cubrir la conciencia de la persona. No, ellos, es a cada persona, digamos que cada mamá y cada persona tiene que tomar la decisión. O sea, como que ellos se lavan las manos y se cubren en salud. Luego ellos dicen que, pues, obviamente ellos no practican los matrimonios homosexuales, que dentro del matrimonio, un adulterio, fornicación, un abandono de alguien, digamos que el esposo o la esposa que sea incrédulo, entonces, pues, se pueden divorciar. Y ya la palabra fornicación, pues, puede ser una perversión sexual, un incesto, un abuso a menores, la homosexualidad. Y entonces todo eso puede ser causas para que se divorcien. Y bueno, les traje aquí una foto de estos esposos. Este es un matrimonio adventista y me pareció muy curioso traérselos porque se acuerdan que yo hace dos filminas les estaba hablando de los conquistadores. Entonces, hay muchas personas que, digamos, no sé si ustedes han visto que las personas que están como en el ejército, más que todo en Estados Unidos, que están en la marina o así, ellos cuando se van a casar se casan con su uniforme de la naval, digamos, o del ejército y así. Entonces tienen, digamos, como ¿cómo se llama eso? Un traje especial para casarse, pero que ellos se casan como militares, digamos, militarmente. En los adventistas es lo mismo, ellos tienen un traje, los conquistadores hombres, ¿verdad? Tienen un traje especial para que cuando ellos se casen con ese traje y entonces ellos dicen, bueno, yo soy conquistador, me estoy casando y este es como el traje, digamos, de boda oficial de ellos. Entonces hay muchos conquistadores que se casan pues con un traje normal, pero hay otros conquistadores que digamos que sí llevan como arraigado esa parte de ellos y entonces es como un traje militar, ¿verdad? Ellos se lo ponen y entonces si ven aquí, esta es una boda, creo que fue en Brasil, estaba leyendo ahí la noticia. Entonces, la esposa también es parte de los conquistadores, pero pues ella sí se quiso vestir normal de blanco. Y él, pues, con ¿verdad? Su distintivo, está el pañuelo, todas estas insignias y pues este cosito. Estos, ¿verdad? Los
diferentes adornos. Entonces me pareció muy curioso porque si hay adventistas que se casan con su traje conquistador. Esto ya es para terminar, esto es lo último. Estas tres costumbres, ellos tienen una agencia adventista de desarrollo y recursos asistenciales, se llama ADRA. Esta es una rama, ellos a nivel mundial, esto es como un grupo humanitario que ellos tienen, que ellos ayudan, digamos, en 131 países y ellos no es que nada más les ayudan a los adventistas, no, ellos ayudan a todos sin importar sus creencias políticas, su religión, ellos van a cualquier lugar y a llevarles es una bolsa grande de víveres, de lo que sea, y ellos siempre están uniformados de verde. Y entonces, bueno, operan en 5 actividades principales: seguridad alimenticia, desarrollo económico, primeros auxilios, respuesta a desastres y catástrofes y la educación básica. Entonces, esto es a nivel mundial y digamos que una persona adventista puede llegar a ser como voluntario en esta agencia. Luego en la educación, ellos también tienen como iglesia adventista y bueno, también esto de la educación y de la salud, no crean que solamente es como que ellos dan, porque todas esas ganancias también es parte de todas esas este, finanzas que ellos ven a nivel mundial, pues de aquí también agarran fondos, ¿verdad? Ellos tienen un sistema educacional que opera 7.806 escuelas primarias y secundarias, colegios, universidades, seminarios, escuelas de medicina en más de 145 países en el mundo. Aquí en Costa Rica hay un colegio adventista y hay una universidad adventista, si no sabían, hay una universidad centroamericana adventista. Y bueno, y son 86.800 profesores y cerca de 1.700.000 de estudiantes. Entonces, no crean que estos colegios no, y universidades, escuelas, aparte de darles digamos, todo lo necesario para ellos, digamos, las materias básicas, también les meten los adventistas, ¿verdad? Siempre es metiéndoles las creencias y todo lo que ellos se mueven. En la salud también, ellos mantienen 175 hospitales, instituciones de salud en todo el mundo. El más emblemático, digamos, o como uno de los mejores hospitales que ellos tienen es el Loma Linda University Medical Center, que está en California, en Loma Linda, California. Entonces, sí, alrededor del mundo ellos tienen 175 hospitales que son parte de la iglesia adventista, ¿verdad? Entonces aquí les traje las imágenes. Entonces, si ustedes ven, aquí está pues el apoyo humanitario, son todos ellos, ¿verdad? Oran antes, después, y todas estas bolsas son para repartirlas a las familias, ¿verdad? Este es el colegio el que les hablaba, este colegio queda en Atillo, es el colegio, bueno, el Centro Educativo Bilingüe Adventista. Entonces, este es el colegio que hay aquí, que es adventista, y este es el hospital que ellos tienen, la Loma Linda. Bueno, uno de tantos, ¿verdad? Son 175 alrededor del mundo, y son muy buenos, hay muy buenos médicos y que puede ser adventistas o puede ser que no, pero pues ellos manejan esto a nivel mundial, ¿verdad? Todos estos hospitales. Entonces vean que es gigante, es enorme y próximamente lo quieren como renovar. Eso quieren hacer. Entonces, bueno, ya vimos todas las creencias, todo lo que ellos creen y no creen. Si ven, empezamos muy bien y ya cuando tocamos los tiempos finales, las profecías, entonces ya terminamos mal. Entonces, digo yo terminamos mal en el sentido de una comparación, ¿verdad? Si ellos son cristianos, ¿qué tanto de la Biblia ellos refutan y qué tanto ellos pues adecuan a nosotros? Siempre termino con esto de cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Quería mostrarles, bueno, digamos, sí, yo sé que son las 9:11, pero
Denme 5 minutos y les muestro lo que tenía aquí, que me pareció muy, muy interesante. Entonces, bueno, ya se ve mi internet. Sí, Sí. sí se ve. Sí. Ah, bueno, esta es la universidad que les conté, esta es la Universidad Adventista de Centroamérica, que dan a Alajuela, por si no sabían, aquí está la universidad. Em, y bueno, me pareció muy interesante, digamos, de aquí, de lo que les quiero mostrar es que, digamos, ellos tienen un financiamiento de las carreras. Entonces, lo que dice es que que si la persona ella sirve como misionera o como evangélica, digamos, como evangelista, o recibe una capacitación y así. Entonces, digamos, si la persona da esos servicios, entonces ella puede ganar una beca parcial o total de su carrera. Entonces, así es como financian las carreras y bueno, es una forma como de enganchar a la gente, ¿verdad? Porque uno tiene que inscribirse como misionero para que les den la beca. Entonces, bueno, me pareció muy interesante esa forma de financiamiento de ellos, que ellos tienen. Bueno, ellos tienen estas carreras y yo tenía aquí educación en música porque me pareció muy interesante el plan. Entonces yo le di como descargar al plan y nada más quería mostrarles el plan porque, bueno, está muy pequeño. Bueno, este es el plan de un bachillerato. Vamos a ver. Este es el bachillerato, digamos, en educación en música. Entonces, el primer cuatrimestre, y es muy interesante, dice que hay gramática y composición, ¿verdad? De la música, y después hay una materia que dice vida y enseñanza de Jesús. Inglés básico 1, introducción a la enseñanza, la psicología, solfeo, instrumento. Y luego en el segundo cuatrimestre dice gramática, piano, creencias cristianas, inglés básico, experiencias preliminares, solfeo, instrumento y guitarra. Y en el cuarto también dice todo esto y entonces aquí no le meten nada. Pero ya en el cuarto dice historia de la iglesia adventista y orientación profética. Y así, ¿verdad? Les van metiendo este, por ahí, digamos, como parte de su ideología adventista. Entonces, usted no es adventista y usted dice, no, yo quiero hacer, digamos, esto en 2 años y medio lo termino, en el bachillerato en educación. No tiene nada que ver, pero le meten ahí la historia adventista, la enseñanza de Jesús y así. Entonces, me pareció muy interesante que lo vieran. Esta parte también me parece importante porque esto es cuando ellos están como debatiendo acerca de si hay pastoras o no, y ellos vean lo que dicen. Dicen, mientras que varios grupos establecidos por la Asociación General y sus divisiones han estudiado cuidadosamente la Biblia y los escritos de Elena de White con respecto de la ordenación de la mujer y no han llegado a un consenso sobre si la ordenación ministerial para las mujeres es afirmada o negada, entonces va a votación. Pero entonces lo que me pareció curioso es que ellos dicen, bueno, ya revisamos la Biblia y ya revisamos todo lo que dice Elena White y no hemos llegado como a una conclusión si sí o si no. Entonces siempre ponen como la Biblia y Elena White. Entonces me parece muy interesante eso. Y ya para terminarles, este es como un culto de ellos de la Santa Cena. Dura 1 hora, pero no les voy a poner la hora. Entonces voy a irme saltando para que ustedes vean los himnos que ellos tienen, que son muy solemnes, cómo están, porque digamos que en el altar están el pastor y los ancianos. Entonces me pareció interesante y cómo hacen la Santa Cena. Entonces eso se los voy a mostrar ahí para que lo vean. Es como 10 segundos, 10 segundos y ahí voy pasándoselos. En memoria de su muerte y la sangre que vertió, celebremos el banquete que su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufriera el Salvador.
pedacito es como el himno como de inicio. Si ustedes vieron, nadie aplaude, nadie se levanta, la gente se lo sabe y se supone que las canciones, digamos, esta es la cena del Señor. Aquí van a hacer la cena del Señor, entonces todas las canciones y todos los himnos están como dedicadas a la cena del Señor. Tienen que ver o están relacionados, pero si ven son himnos así como muy solemnes. Entonces voy a ir adelantándolo para que ustedes Del vean. Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de rodillas, vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por el amor y la misericordia que muestras hacia cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados y te damos muchas gracias, Padre, porque nos perdonas. Bueno, ahí como están viendo, estos todos son estos ancianos y él no es el que va a dar la prédica, digamos que el que va a predicar está aquí en este, digamos, lo cubre esta mesa, pero todos estos son ancianos, entonces cada uno tiene, bueno, este dio el preludio, ¿verdad? Él inició, luego él hizo la oración, luego el otro predica, que es como seguro el pastor, que es el que va a predicar. Entonces ven que, bueno, cuando oran, se arrodillan. Entonces, y todos, bueno, tienen sus cómodas. Esto es en Salvador, que no está muy lejos. Entonces, bueno, ven que hay sillas y ellos se sientan ahí y ellos pasan ahí sentados todo el tiempo. Entonces, cuando dan la Santa Cena, voy a ver bueno, ahí el pastor está predicando, ¿verdad? Ya él está predicando. Y creo que es como en el 30 y aquí. Parece que ese barrita me molesta. Aquí. Aquí lo que pasa es que todos esos de negro que están ahí al frente son los diáconos. Esos diáconos son los encargados de repartir la Santa Cena. Entonces ellos van y reparten el pan, ellos comen el pan y luego van otra vez y por digamos, el jugo de uva lo reparten y vuelven otra vez. Entonces, se los voy a poner, creo que este no tiene como nada. ¿Ven los platos que yo les decía que están aquí? Esos son los platos, todos esos platos tienen panes y bueno, los vasitos. Entonces todos ellos van de 3 en 3, bajan, suben y así. Entonces, ven, aquí están todos los diáconos y los ancianos. Entonces los ancianos están atrás y los que están al lado de frente son los diáconos. Entonces los ancianos les dan a los diáconos y los diáconos le reparten a la iglesia. Es como muy solemne todo, ¿verdad? Muy negro todo también. Todos son de traje y son un montón. Ahí están repartiendo el pan. Y bueno, los himnos que son así como no muy alegres. Y bueno, ahí están, bueno, y luego, vamos a ver, cuando reparten los frescos, es lo que quería mostrarles. Mientras comían, dice la palabra de Dios, que el Señor agarró el pan. Ah, bueno, una cosa es que él sí dice, digamos ahí, que todo el que no es, digamos, todo el creyente puede tomar la Santa Cena. Si usted, digamos, que no es creyente, que entonces no debería no es digno de tomar la cena del Señor. Él hace la aclaración. Obviamente no les voy a poner pues todo eso, pero yo sí me lo vi un poquito más. Lo partió y les dio diciendo, comed de él todos, porque Entonces, este es el mi pastor cuerpo y que los por ancianos, vosotros. ¿verdad? Pero gracias. Voy a adelantarlo ahí para. Ah, y aquí están los frescos. Los frescos, no los jugos.
son todas esas cositas que ahí viene, todos los panes y todos los jugos. Primero el pan, se hace todo el ritual, luego otra vez el fresco y todo el ritual. Eh, bueno, espérense. Sí, entonces esos himnos están así como tristes. Bueno, aquí se ve, digamos, ellos van a devolver otra vez todo, entonces todos se tienen que poner ahí y ya cuando todos están, suben. Es muy curioso. Ellos, voy a ponerlo, ellos esperan, digamos, ya yo terminé de repartir mi lado, entonces me pongo aquí. Entonces van, y son como 6 o 8. Ya cuando todos están, entonces suben al altar como unánimes y entonces le entregan a los ancianos todas las, digamos, todos los vasitos, platos, y entonces ya los ancianos los llevan a esta mesa principal, digámoslo así. Em, Esta, digamos que era algo especial porque es la Santa Cena, entonces pues es diferente. Entonces, bueno, ahí ya y ya comienzan a cantar. Ah, bueno, se hacen las ofrendas Miércoles también. estamos terminando en el ECAS. Eh, El cielo más dulce que mi hogar. y ese es el himno. Bueno, los himnos. Bueno, sí. Bueno, esos son los himnos. Entonces quería mostrarles eso, son pedacitos, pero yo espero que les haya dado una idea de quiénes son los adventistas, en qué creen y bueno, un poco de los, digamos que de su culto, cómo lo hacen, en qué creen. Voy a pararlo, que no sé dónde, aquí. Listo, eso era. Entonces, muchas gracias. Gracias, Pau. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pau. Bueno, gracias, Paola, por la información. Aún todavía, o tal vez Paola nos puede ayudar, o entre todos, y retomemos la pregunta que nos hacíamos al principio, o sea, ¿son o no son cristianos? O sea, vimos demasiadas similitudes, o sea, realmente como son principios bautistas, los bautistas son cristianos, o sea, por lo menos se rigen bajo las normas cristianas y muchas de las bases de los adventistas pues vienen de ahí de los bautistas. Pero sería conveniente definirnos, o sea, los adventistas ahorita no es, o sea, no los tenemos nosotros dentro de los grupos que son cristianos, por lo menos, pero valdría la pregunta de decir, ¿pero por qué? Si casi de las 28 doctrinas, por lo menos podríamos decir que 27 y media están muy cercanas a lo que nosotros creemos. O usted, Paola, ¿qué creería? O sea, usted diría, no, para mí no son cristianos por esto y esto y eso. Obviamente que hay algunas cositas, ya el solo hecho de tener una profeta cuasi diosa, ya eso ya no, ya no nos quita porque la pone al mismo nivel de los mormones con su famoso Smith y con los testigos de Jehová con su otro señor, ¿no? Entonces ya eso, y además es incoherente, o sea, lo que diga Ellen White es casi ley para ellos, más sin embargo no pueden tener pastoras porque las mujeres no están habilitadas para enseñar a los hombres. Entonces es algo como tan muy extraño, ¿no? Muy raro. Pero, ¿cómo podríamos reforzar eso, Paola, ahí todo lo que usted leyó y todo eso? Bueno, y también decirles que los colegios adventistas son colegios de muy alto nivel académico, ¿eh? Son muy buenos, así como las clínicas y los hospitales son muy buenos, ellos invierten como todo grupo, igual que los testigos de Jehová, igual que los mormones, digamos, movimientos religiosos bastante fuertes económicamente. Si usted ve, ya quisiera yo que mis ujieres anduvieran así en saco y corbata, pero no. No, ahora espera Bueno, si a mí me criticaron una vez por usar saco y corbata, imagínate que todos anduviéramos así. Pero ese es otro tema también. Entonces sí, es muy solemne el asunto, Nosotros estuvimos en una iglesia allá en Colombia donde también, yo no sé si ellos, bueno, no, ellos no son adventistas, pero también eran coros así, ¿no? Eran cantos muy ceremoniosos, muy así, que no se los sabían, sino ellos, ¿no? Pero al fin, ¿qué, Paola? ¿Cuál es su conclusión? O sea, ¿son o no son cristianos? No digo que no, pero ¿por qué? Pues yo diría que son dos cosas, tal vez para mí, digamos, no sé, para los demás. Siento que la principal sí es esa, digamos, de que ellos tienen esa profeta, al igual, digamos, que
la Biblia, era como la Biblia y luego todo lo que ella diga y todas las profecías que ella tiene, eso como que lo baja totalmente. Y otra cosa es que, digamos, yo que le estoy leyendo y yo leo como de todo, uno se va y uno dice como orígenes del cristianismo o digamos de los cristianos sin denominación, o sea, los cristianos primitivos, no sé qué. No hay como una persona que dice, no, no sé, Paola Molina en el 1900 dijo que y fundó los cristianos. No, no hay eso. Entonces ya por el hecho de que haya ya personas que hayan fundado de la iglesia, que hayan puesto, estos son las 22 cosas que nosotros creemos, y siento que ahí hay mucho como manipulación digamos, de la persona, de que estos son lo que nosotros queremos creer, entonces crean ustedes también. Siento que eso pasa con los testigos, con los mormones. O sea, en los mormones hay una persona y él, digamos que fundamentó la iglesia y entonces todo lo que él quería que creyeran, pues eso que crean. Y en los testigos de Jehová es lo mismo, los mormones es lo mismo. Y aquí es lo mismo, son tres personas que ellos lo que dicen es como, bueno, hagámoslo, hagamos como este movimiento, y digamos que tomemos de varias cosas, porque tomaron de los cristianos, tomaron de otros que nada que ver, y luego de ellos propios, y unieron todo eso y hicieron como su propia. Entonces es como una mezcolanza de eso, digo Sí, yo. es como decir que el origen, digamos, mientras que el origen del cristianismo es Cristo, porque ahí Ujú. surgió todo, obviamente basado en la escritura y con el sustento y el fundamento de nuestra fe, que es la palabra. Ya en estos tres grupos que vimos, el origen de cada uno de esos grupos no es propiamente Cristo, sino que siempre es en una persona, ¿no? Que recibió una revelación, ¿no? O sea, algunos recibieron una visión, revelaciones, en este caso bueno, ya comenzando a decir que ya la pifiaron con la venida del Señor y que el Señor está allá arriba revisando el libro de la vida. O sea, imagínense ustedes, pues sí, es como risible, ¿no? Decir, ¿dónde está el Señor? No, está arriba revisando el libro. O sea, no, imagínense ustedes, eso son como fantasía, lo de Enoch también una fantasía tremenda. Sí es un hilo delgado realmente, porque te digo, una persona que no tenga ningún fundamento bíblico ni nada de eso, va a una iglesia adventista y obviamente cae de una, dice, no, pues estos son cristianos, ellos usan la palabra, hablan de Cristo, reconocen la deidad, la salvación, el bautismo, son muy respetuosos, o sea, que sí hay que atribuirles que hay mucho respeto, a veces respeto que no hay en las iglesias cristianas, ¿no? Por cierto, a veces, ¿no? Entonces, pero sí, sí tiene, y acuérdense que aquí no se trata de que, ay, pero es que como de los 28, 27 y media sí está bien, entonces sí, no, con media que ya no se acomode, el que se extravía, ¿no? Entonces es bueno que lo tengamos presente nada más cuando nos hablen de las iglesias adventistas, ya sabemos que ellos ya, además son judaizantes, o sea, juegan de judíos y nada que ver, ¿no? Con ese asunto, entonces vienen a caer ya como casi que en el legalismo en cuanto a algunos aspectos, ¿no? Pero no, no, está bien. O sea, muchas gracias, Paola, por la... No sé si alguien quisiera o preguntar algo o aportar algo adicional o algo que a lo mejor se nos está quedando por fuera, ¿no? ¿Nadie? Bueno, vamos a orar entonces, de por sí ya, sí, ya, es que sí, como estamos empezando media hora tarde, entonces, sí, ya Paola me había advertido, yo no voy a Sí, hacer pero eso como que, en hora y media. lo siento, pero bueno. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gemita, si nos despides en una oración, por favor. Claro, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí, Gema. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por la vida de Paola, Señor, la vida de toda su familia, que siempre vienen, Señor, a bendecir nuestras vidas, Señor. Así como iniciamos este estudio, Señor, de que debemos estar siempre preparados, Señor, para presentar defensa, Señor, de su evangelio, Señor, que es el único, Señor, que no podemos movernos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que todo lo que hayamos aprendido, Señor, esta noche, Señor, siempre lo tengamos fresquito, Señor, en nuestro caminar, Señor, como hijos tuyos, Padre Santo, que ahora, Señor, que hemos sido advertidos, Señor, de que hay líneas muy delgadas, Señor,
pero que no van a ti. Que siempre nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, para siempre elegirte a ti, Señor, y desechar todo aquello que no sea tuyo. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que están acá, a sus familias, Señor, sus proyectos, sus anhelos, Señor, que siempre, Señor, anhelemos un día estar delante de ti, Señor, y como obreros que no tenemos nada de que avergonzarnos, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor, porque siempre nos alimentas a través de sus estudios, Padre Santo. Ponemos esta noche en sus manos, Señor, y también por los que están enfermitos, Señor, o también por la hermana Mari, Señor, por Paula, Señor. Son tiempos difíciles, Señor, pero sabemos que usted está con nosotros y eso es lo importante, Señor. Gracias por todo, por ser tan bueno y que tengamos un buen descanso, Señor, que recuperemos fuerzas para salir, para seguir adelante, Señor, en nuestro diario caminar. Te amamos, Señor Jesús, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén.